Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de la serie de podcast Desde la Voz del Paciente. Un espacio que hemos creado desde la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, SOCAS. Soy Benjamín Carrasco, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, como Past President, y hoy día tengo el privilegio de poder contar con una tremenda invitada. Ella es médico, pediatra, ¿cierto? Directora del Hospital Ezequiel González Cortés, exministra de Salud también, y nuestra actual presidenta de la Sociedad Chilena de Calidad, la doctora María Begoña Ayarza. ¿Cómo estás, Begoña? Muy bien y muy contenta, igual que tú, de estar acá y hacer nuestro primer podcast y poder generar una relación, esperemos que larga, con las personas que nos están escuchando, que deben ser gente también como de la sociedad de calidad, pero también muchas personas comunes, en su casa. Sí, así pacientes, que muy familiares, etcétera. Este es un espacio que hemos querido crear desde nuestro rol de promover y difundir todas aquellas experiencias de calidad, todas aquellas buenas prácticas, pero en esta ocasión particularmente nos interesa escuchar la voz del paciente. Cómo el paciente nos puede enseñar desde su experiencia, desde su emocionalidad, desde lo que le pasa realmente en la atención de salud, en distintos ámbitos, ambulatorios, hospitalarios, de urgencia, ¿verdad? Cómo nos puede enseñar a hacer y a trabajar, digamos, la atención sanitaria de una forma distinta, ¿no? Con este matiz especial que tiene que ver con la humanidad, con la emocionalidad, con estar muy conectado y vinculado con lo que el paciente realmente necesita y espera de nuestra atención de salud, ¿no es verdad? Eso que señala es como la reflexión que hicimos en enero de este año. Nuestra sociedad siempre ha tenido un foco muy relevante en las personas que atendemos. Pero en enero de este año, en un encuentro nacional de la sociedad, pensamos que este año el esfuerzo tenía que ser el doble. Y tenía que ser el doble porque la pandemia hizo retroceder muchas de las cosas que teníamos como ya el sentido común de la atención sanitaria. O sea, para nadie era una sorpresa de que muchas personas se quedaban acompañando a su familiar dentro del hospital o la clínica. Esa experiencia la perdimos durante la pandemia y hizo alejar la relación que tenía el personal de la salud con familiares, pero también con las personas que atendemos. Entonces, la reflexión es que tenemos que redoblar el esfuerzo y que para hacer atención centrada en las personas no puede ser de ninguna otra forma que con las personas. Y esto que estamos haciendo es una forma distinta, diferente, de estar con las personas, de escuchar sus historias y con esas historias hacer reflexiones, como bien decía, para aprender, para hacer las cosas con calidad, porque la calidad es una perspectiva que está las personas que atendemos, los pacientes, centralmente. O sea, no hay calidad sin que las personas perciban esa calidad. Mira, y la característica de nuestro podcast en este caso es que vamos a estar presentes de cara al paciente a través de escuchar distintos testimonios, ¿verdad? Testimonios reales que también para los cuales hemos sido súper cuidadosos de anonimizar, ¿ya? No vamos a hablar de médicos particulares, ni enfermeras, ni nombres de instituciones, solo nos vamos a centrar en aquello que le pasó a algún paciente, en una historia particular, y vamos a reflexionar, vamos a mirar, a desenhebrar qué es lo realmente capital en la atención desde la perspectiva de ellos para poder, como bien hemos dicho, aprender, compartir y llevar también una inspiración a todos los profesionales de la salud también que forman parte de los equipos de salud en distintos lugares de Chile, y es que nos escuchan a través de distintas plataformas, que nos ven a través de distintas plataformas, para hacer una inspiración a trabajar en pos de esta atención humanizada. Hoy día, Begoña, te quiero invitar a un primer testimonio, escuchar un primer testimonio. Es de un paciente que se llama Iván Carreño, ¿sí? Él generosamente nos ha querido compartir esta experiencia y vamos a escuchar en dos momentos. Vamos a escuchar
sobre su atención. Vamos a escuchar en 2 momentos cuál fue la experiencia de don Iván, y luego vamos a hacer una reflexión. ¿Te parece? Me parece. Vamos entonces con este primer bloque. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carreño. Les quiero contar una experiencia que me ocurrió hace hartos años atrás, con el año 2012. Yo tenía que operarme de próstata, porque se supone que estaba abultada, pero tenía una inflamación de mi próstata bastante abultada, como el tamaño de una nuez. Entonces mi médico tratante determinó que me tenía que operar. Ahora, hubo un instante que yo parece que fue después de la siesta, sentí un dolor intenso en la vejiga. Sentí un dolor intenso en la vejiga, cosa que no había sentido anteriormente. Y dije, a ver qué diablos pasa. Entonces comienzo a mirar hacia el lado y miro por casualidad, de esas casualidades del destino, miro hacia abajo y veo la bolsa receptora del orín completamente inflamada, llena, a reventarse. Veía que el paso del suero era tac, 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 estaba pasando normal. Yo dije, está pasando normal, y abajo no lo tengo cómo recibirlo. O sea, significa que yo tengo, ya a esta altura uno piensa cualquier cosa. O sea, mi vejiga está llena, está a punto de explotar. Y antes que explote yo, pues me bajo y reviento la bolsa que está abajo. Pero no tenía cómo hacerlo, porque tenía las barandas arriba. La cánula metía del ingreso y además una sonda que estaba de la uretra mía a la bolsa. Y como estaba, ¿qué hacía para poder bajarme? Entonces comienzo a gritar, comienzo a silbar. Y yo silbo muy fuerte, pero nadie me agarró. Y de repente alguien parece que se dio cuenta, ahí está pasando alguien en tal parte. Llegó corriendo, llegó apurado, abre la puerta, ve la bolsa, desconecta la bolsa y evacuó toda la bolsa que tenía ahí. Y ya como que, ya. Mira, ahí tenemos, Begoña, esta primera sección, ¿no?, del paciente. A mí lo que primero me llama la atención es la claridad con que el paciente relata los hechos casi como cronológicamente, ¿no? O sea, como que recuerda cada episodio. Me llama mucho la atención los detalles, la atención al detalle que a veces los profesionales pasamos por alto, ¿no? Además, don Iván, la primera cosa es agradecerle, ¿no? Que es generoso de compartir la historia, porque no es una historia bonita, claro, es una historia en que tuvo dolor intenso, en que él se sintió afectado, y yo debería también decir de que un poco solo, ¿no? Esto de que trató de hacer señas, ¿no? Silbar. De avisar, de hacerse notar frente a una dificultad que lo comprime, que le provoca dolor, además. Entonces, a mí también me llama mucho la atención el hecho de cómo expresa su emocionalidad en este episodio, ¿no? Sí. Y fíjate que eso que señalas tú, de que es capaz de decir qué problema de salud tiene, ¿sí? Que lo identifica muy bien. Fíjate que él podía observar y ver que el mecanismo que le estaban aplicando de un cierto lavado, él sabía cómo estaba funcionando y se dio cuenta de que la situación era compleja, o sea que le podía hacer más daño, ¿no? Exacto. O sea, él entendía a cabalidad lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, me parece que él hace una deducción de algo que le pudimos haber explicado a don Iván. ¿Cómo era el mecanismo? ¿Por qué tenía este suero pasando? ¿Por qué tenía esta bolsa? Porque él me da la impresión, a partir de escuchar activamente, que él deduce, probablemente en su cama empieza a deducir qué es lo que le está pasando y por qué se siente con tanto dolor, ¿verdad? Entonces,
Bueno, ahí hay una primera Bueno, mirada. tú sabes que en términos de la atención de salud, en la atención de salud de los hospitales, los procedimientos como este, ¿no? Son los que en los que ocurren mayores errores, ¿sí? Y eventos adversos como este, en que la persona sintió dolor, en fin, que le afectó. Dicen que es de los eventos más frecuentes en procedimiento. En procedimiento. O sea que esta historia que nos cuenta don Iván es frecuente. Hay un estudio en Chile de estos fenómenos y dicen que alrededor de casi un 7% de las personas que se 7%. atienden en el hospital, en cualquier hospital o clínica, pueden ser sujetos de que les ocurra algún incidente de esta naturaleza. O sea que lo que nos narra don Iván es algo no infrecuente, es algo frecuente, y que por tanto el que don Iván estuviese en conocimiento de los detalles, pudiera saber lo que estaba ocurriendo con mayor precisión, Sí. era un elemento protector. Ciertamente era un elemento protector. Podíamos haber contado con el paciente para poder diseñar o haber realizado una atención más segura, quizás. Y en nuestros Sin hospitales y en nuestras clínicas están llenos de don Iván, que son inteligentes, que quieren deducen. aportar, que deducen. Así que Súper bien. ahí perdimos un activo, ¿ah? Muy bien. Vamos con la segunda parte, ¿te parece? ¿Vale? Como a las 5 de la tarde, ese día que se supone normal, estaba, incluso mi señora había llegado a verme a la sala, ingresa una auxiliar de enfermería por la vestimenta que usaba y me una pastilla que yo desconocí. A las 5 de la tarde me dice que tengo que tomármela. Entonces, señorita, yo nunca me tomo una tableta a esta hora. Y ustedes son rigurosos en los plazos. Entonces me dice, no, me dice, está en la rutina de sus medicamentos que tiene que tomar y con horario. Entonces, señorita, esa pastilla yo la desconozco. Porque no es una pastilla de presión. No, me dijo, sí, usted se la dejó el doctor y tiene que tomársela. Señorita, ¿me puede dar el envase del medicamento? Porque si a mí después yo tengo que seguir con este tratamiento para poder comprarlo y poder seguir con él. Porque no es de los medicamentos que yo estoy tomando normalmente para seguir con mi tratamiento de la HTA. Ya me dice, pero tiene que tomarse toma el envase, se lo echa al bolsillo. Entonces, señorita, ¿me puede dejar el envase? No, me dijo, si está en la rutina de los medicamentos que usted está tomando, así que no saco nada con dejarle el envase. Cuando allá usted después, cuando esté de alta, se lo van a dar en la descripción de la nómina que tienen. Listo, muchas gracias. Se va la niña. A todo esto yo quedé relativamente incómodo porque dije, hay algo que desconozco, hay algo que me insistieron en tomar y que... Pero bueno, será. A todo esto, como a las 10 minutos no tienen que haber, no menos, entre 5 y 10 minutos. Ingresan a la sala el médico tratante, la asistente, la enfermera jefe de la sala, 2 personas más. Le dicen a mi señora que por favor salgan de la habitación porque necesitan realizarme un procedimiento. Sacan al señor que estaba al lado operado del corazón, más las personas que tenían de visita a él, la sacan hacia afuera porque tienen que hacerme un procedimiento. Pero el procedimiento era de que empezó el médico tratante: señor, le ruego nos disculpe, pero ocurre que hubo una equivocación. A ver, ¿de qué se trata? Ocurre que el medicamento que a usted le dieron
marcado, que nunca me dijeron a mí que el que yo había insistido que no correspondía, le dieron, pero era para el enfermo que estaba en la habitación, en la cama contigua, en la misma sala. Pues ese señor estaba operado el corazón. Y ahora lo sacaron, bueno, a caminar un poco. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Pero esos dañinos me va a hacer mal, ¿qué va a pasar conmigo? Porque yo estoy en incertidumbre ahora en este minuto, eso me va a hacer bien, mal. Entonces, aparte de todo eso, yo sentía que era ya el colmo de la mala suerte que me estaba persiguiendo ahí, porque ya me pasaba de todo, porque incluso un familiar me dijo que te parecía Bruce Willis, duro de matar. Entonces me dejaron. Ahora, a todo esto me dijo, vamos a tener, usted no se puede ir el jueves de alta, tiene que quedarse en observación hasta el día domingo, hasta el día lunes, porque el lunes lo vamos a dar de alta. Bueno, ahí se fueron todos, me pidieron muchas disculpas, se fueron todos y como los 5, 10, 8 minutos más, no sé cuánto, pero era corto, relativamente poco tiempo, entra la asistente que me había dado la tableta, me dice, por favor, le ruego me disculpe, pero yo estoy tan afligida porque ocurre que esta equivocación se va a saber y yo voy a perder mi trabajo, soy madre soltera, tengo un niñito que mantener, no tengo ayuda más que mi trabajo y resulta que va a ser muy difícil. Pero yo sé que no debiera haber sucedido lo que sucedió, pero le ruego me disculpe. Entonces yo le dije, mira, en realidad, ¿sabe qué? La traté de calmar y le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer nada en este minuto que la perjudique a usted. Incluso le tranquilicé tomando la mano, le dije, mire, quédese tranquila, pero ocurre, ojalá que no me ocurra nada grave. Entonces se fue la niña, incluso estaba casi sollozando a la pobre. Entonces vi su angustia y dije yo, bueno, tratemos de ayudarla, pues si total en el fondo yo saliendo vivo de aquí es lo único que me interesa. Y relativamente bien. Una segunda parte de esta historia Sí, de don sí. Iván que, bueno, tiene que ver con justamente un problema de error de medicación, ¿no? De administración de medicamentos, fundamentalmente, en un paciente con hiperplasia, muy probable una hiperplasia benigna de próstata, ¿no es verdad? Y que le administran un medicamento que era para un paciente que estaba en la misma habitación, pero contigua, ¿no? Bueno, un evento adverso, ¿no es verdad?, que constatamos a través del testimonio de don Iván. A mí lo que me llama la atención, Begoña, primero que todo es a pesar de este evento, ¿no es verdad?, es la actitud o la acción inmediata del equipo de salud, que es informar al paciente. Creo que eso es positivo, desde mi perspectiva al menos. Es positivo que el paciente sepa que hubo un problema durante su atención, que sea informado y que al mismo tiempo pueda conocer de alguna forma los cuidados que va a tener a propósito del problema o de la incidencia de la cual sufre, ¿no? Pero es un problema relativamente frecuente también, ¿no?, en nuestros hospitales y clínicas. Claro, o sea, en la atención ambulatoria atención. Es mucho más frecuente, como el 50% de los eventos. Bueno, la atención hospitalizada también, ¿no? Pero es un poco menos frecuente que la Sí. de procedimiento. Solo, yo digo dos cosas. Una, que yo concuerdo contigo, que de forma reactiva el equipo actuó pidiendo disculpas, en fin. Pero este paciente en lo particular es un paciente que él quiere ser parte de las soluciones. Se nota que sí, ¿eh? Sí, y él quería... Se involucra. Se involucra y quería saber el nombre del medicamento. Imagínate con este paciente, que tú le hubieses dicho, mira, el tratamiento que va a tener
mientras esté hospitalizado van a ser los mismos que usted toma y solo vamos a incorporar este medicamento que va a ser de 8 de la mañana y a las 8 de la tarde. O sea, si tú lo conviertes a él en alguien que conozca, lo informa, él habría sido nuevamente una barrera protectora para que no hubiese ocurrido. Y lo otro que a mí también me llama la atención en esta historia, así como mucho, es que la persona que incurrió en el error, ¿no? Que está tan arrepentida y tan que seguro afligida, lo que me pregunto yo, ¿por qué tanto susto a perder el trabajo? Quizás en esa organización puede que haya una cultura más punitiva. Muy probablemente. Porque si hay una cultura de aprendizaje con los errores, Sí. este miedo a perder el trabajo y su hijo no habría sido de esa intensidad. Entonces, uno dice, si bien reconocen el error, se perdieron la oportunidad de informar, ¿cierto? De contarle cuál era el tratamiento que tenía, cuáles eran los riesgos, en fin, compartir con don Iván. Tenemos una trabajadora, una funcionaria, una profesional de la salud muy asustada, víctima también, por cierto. Segunda víctima, ¿no? Segunda víctima. Y tenemos a don Iván teniendo más días de estadía, con más riesgo, Con ¿no? más riesgo, así es. O sea, que finalmente él queda más días expuesto al riesgo de estar hospitalizado, que todos sabemos que estar hospitalizado es un riesgo en sí mismo. Y algo que también a mí me llama la atención de este segmento del testimonio es esta humanidad que vemos presente en el paciente, de tomarle la mano Eso es muy a lindo. la asistente, ¿no? Probablemente a la TENS, de empatizar también con el error, ¿no? O sea, en muchas ocasiones uno encuentra que el paciente se aterroriza, se atemoriza, se enoja y está con una sensación de energía muy negativa, ¿no? Frente a principalmente caracterizada por el miedo del qué me va a pasar a propósito de este incidente. Pero en este caso en particular vemos un gesto de humanidad del cual yo creo que tenemos que aprender también, ¿no? El paciente está conectado con el personal de salud y a veces pensamos que siempre tenemos que actuar un poco a la defensiva del paciente, ¿no? O sea, que nos va a demandar, que va a traer su abogado, no sé. A veces el paciente solo espera que lo podamos escuchar, que entendamos su emocionalidad, que podamos acompañarlo en la experiencia, que le informemos lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo ir compartiendo en forma muy horizontal, coproduciendo la atención de salud, ¿no? Yo creo que hay dos momentos. El momento anterior, ¿no? que ocurran las cosas y todas las posibilidades preventivas de que ocurran. Habitualmente en la experiencia chilena, en este trabajo que te contaba de un 7% de eventos, lo que aparece allí es que el 70% de los eventos son evitables. O sea que podemos hacer cosas antes. Entonces yo en estas dos historias lo que encuentro que no hubo ninguna actividad preventiva, de hacer parte al paciente, de explicarle, de informarle, en fin. Ahí se perdieron la oportunidad. La oportunidad, ¿no? Y en la segunda historia yo creo que hubo a lo menos una reacción, ¿cierto?, de notificar. Sí. Ahora, la notificación de un evento en esta historia fue bien particular. Estaba esta situación de la trabajadora, la TENS, que estaba muy afligida, pero hubo una relación ahí. Entonces, a mí creo que una reflexión que me da esta historia es que en salud las relaciones siguen siendo relaciones humanas. Si alguien es médico, enfermera, TENS, paciente, auxiliar, da lo mismo. Son, primero y antes que todo, son relaciones humanas. Somos seres humanos. De respeto, de colaboración, ¿cierto? Y después vienen los elementos técnicos. Más técnicos. Entonces, en esta historia uno reconoce el valor de esta relación humana, que si no somos capaces de reconocerla, nos perdemos esto, ¿no? Nos perdemos a don Iván, a su capacidad de empatía con el personal de la salud. O sea, que él definitivamente de esta historia
es lo mejor de la historia. Bueno, ese es el propósito de nuestro podcast, junto con esta tremenda historia y todo el aprendizaje sobre el cual hemos podido reflexionar a propósito del testimonio de don Iván, es que ya vamos cerrando nuestro primer capítulo. Yo te quiero agradecer, Begoña, muy sentidamente por esta reflexión. Recordar a todos quienes nos comparten con nosotros en distintas plataformas que tenemos abierto un correo electrónico que es vozdelpaciente@socas.cl, vozdelpaciente@socas.cl, Que manden historia, para que nos manden historias, compartan con nosotros historias de pacientes tratadas con el respeto, con el sigilo, con la confidencialidad que amerita, para poder reflexionar, aprender, compartir, no solo con los profesionales de la salud, sino con toda la comunidad ahí donde Socas quiere estar. Esa era una frase que acuñamos en este año, En la sociedad, sí. ¿cierto? Socas quiere estar donde se necesite, y creemos que donde mejor está Socas es al lado de los pacientes. Del paciente. Dejamos a todos y todas invitados a que visiten nuestras plataformas, que nos escuchen, nos vean en las distintas plataformas donde vamos a compartir estas historias, y a continuar con el ciclo de podcast Desde la Voz del Paciente.